Pues buenas tardes. El próximo 21 de marzo es Día Internacional de la Poesía. Marzo está ligado con la primavera, el renacimiento y por lo tanto con la poesía. Y hoy, primero de marzo, iniciamos marzo, pues es el segundo aniversario de la partida de un gran poeta latinoamericano, Ernesto Cardenal. Hace 2 años esta fecha, Ernesto Cardenal inició su caminar cósmico, que como poeta ya era un poeta cósmico desde toda su vida. Pero hace 2 años trascendió a los universos Ernesto Cardenal. Todos rendimos homenaje a Ernesto Cardenal. Y hoy mi querida maestra, la doctora Elsa Cross, una filósofa mexicana y gran poeta, ella nos amadrinó en el nacimiento de Magdala. Cuando nació Magdala hace 21 años, la conferencia inaugural la dio la doctora Elsa Cross. Nos dio una conferencia que tituló El Espíritu Ecuménico. Y hoy Elsa Cross recibió el premio Rosario Castellanos en el Senado de la República. El Senado de la República creó recientemente este premio y a la primera persona que se lo entrega el día de hoy fue a la doctora Elsa Cross. La felicitamos. Para mí, hace muchísimos años, cuando era joven, me la encontré en mi vida y en mi caminar, fue mi profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, una gran poeta, una gran ser sensible, una gran filósofa y sobre todo un gran ser humano, la doctora Elsa Cross. La felicitamos desde aquí. Pues hay muchos motivos. Marzo, Día Internacional de la Poesía, segundo aniversario de la trascendencia del poeta Ernesto Cardenal y el premio Rosario Castellanos a Elsa Cross. Esta charla se titula La poesía como conocimiento. Y empiezo con un poema de Ernesto Cardenal, de su libro Salmos, que es un libro pequeñito, esta es la edición nicaragüense, el Salmo 150. Alabad al Señor en el cosmos, su santuario de un radio de 100,000 millones de años luz, alabadle por las estrellas y los espacios interestelares, alabadle por las galaxias y los espacios intergalácticos, alabadle por los átomos y los vacíos interatómicos, alabadle con el violín y la flauta y con el saxofón, alabadle con clarinetes y el corno, con cornetas y trombones, con cornetines y trompetas, alabadle con violas y violonchelos, con pianos y pianolas, alabadle con blues y jazz y con orquestas sinfónicas, con los espirituales de los negros y la quinta de Beethoven, con guitarras y marimbas, alabadle con tocadiscos y cintas magnetofónicas. Todo lo que respire alabe el Señor, toda célula viva, aleluya. Y el Salmo 148 del mismo libro de Salmos de Ernesto Cardenal. Alabad al Señor, nebulosas como motitas de polvo en las placas fotográficas. Alabad al Señor, Sirio y su compañera, y Arturo y Aldebarán y Antares. Alabad al Señor, meteoritos y órbitas elípticas de los cometas y planetas artificiales. Alabad al Señor, atmósfera y estratosfera, rayos X y ondas hertzianas. Alabad al Señor, átomos y moléculas, protones y electrones, protozoarios y radiolarios. Alabad al Señor, cetáceos y submarinos atómicos. Alabad al Señor, aves y aviones. Alabad al Señor, cristales hexagonales de nieve y prismas de color esmeralda
del sulfato de cobre en el microscopio electrónico, flores fluorescentes en el fondo del mar, diatomeas como un collar de diamantes, y diadema antillarum, anárida marítima y ligia exótica, alabada al Señor, trópico de Cáncer y círculo polar, tormentas del Atlántico Norte y corriente de Humboldt, selvas sombrías del Amazonas, islas de los mares del sur, volcanes y lagunas, y la luna del Caribe tras la silueta de las palmeras, alabada al Señor, repúblicas democráticas y Naciones Unidas, alabada al Señor, policías y estudiantes y muchachas bellas, su gloria sobrepasa la tierra y los cielos, telescopios y microscopios, y él hecho grande a su pueblo, a Israel su aliado. Aleluya. Pues así celebramos este mes marzo, el 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía. ¿Y qué es la poesía? Se preguntan algunos. ¿No la poesía pertenece al poema? Esta confusión se debe a que con frecuencia se olvida que la poesía no es algo inherente al verso, sino al arte en general, y que la literatura, en particular el poema, en tanto que es una de las expresiones del arte, está también en íntima relación con ella. No hay en este sentido estricto arte sin poesía, pero si una está contenida en el otro, arte y poesía no son lo mismo. El arte es la actividad creadora que se produce a través de la lengua y de las reglas que se desgajan de ella en un objeto que pertenece al espíritu humano. Todo lo humano es lengua en el sentido de que captamos, pensamos, imaginamos el mundo a través de ella y lo expresamos mediante múltiples lenguajes, entre los que están todos los lenguajes del arte. La poesía, ya lo dijo un gran filósofo francés, Jacques Maritain, es algo más general y más primordial que el arte. La poesía es la interconexión, el ser interior de las cosas, el alma, es decir, lo invisible que resplandece a través de las formas de las cosas. Es este ser interior de las cosas. El alma del artista que resplandece en el caso del poeta a través de su lengua y su lenguaje. La poesía en este sentido es la vida secreta de cada una de las artes. La vida secreta que las vivifica, las vuelve reveladoras, tanto de la realidad interior como de la realidad en general, y lo que llamamos la realidad interior del artista. Por eso hablar del poeta es hablar del artista en general. El lenguaje de la técnica, como lo trabajó mucho Octavio Paz, es un mero procedimiento, vale en la medida de su eficacia, es decir, en la medida que un procedimiento susceptible de aplicaciones repetidas, su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento. El lenguaje de la técnica es una repetición que se perfecciona o se degrada. Es herencia y cambio. El fusil reemplazó al arco, la computadora a la máquina de escribir y a la calculadora. En cambio, en el lenguaje poético, el conocimiento nace de la experiencia interior del artista, frente al resplandor ontológico de las cosas. Y en la medida que ese proceso se va desarrollando, se va realizando la obra, la extensión de la forma del ser que la produjo. Nos revela algo infinito del ser,
mediante el trascendente de la belleza. El conocimiento que emana del lenguaje poético es así una nueva y única visión de la realidad y por lo mismo un conocimiento de su trascendencia. A diferencia de los otros lenguajes, el lenguaje de la poesía no es sustituible ni complementario de otra cosa, de nada. Y pongo un ejemplo con un poema de un poeta de Ocosingo, chiapaneco, Efraín Bartolomé. Este poema se llama Invocación. Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes mentir. No permitas que nunca ofrezca gato por liebre sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío, en tu sabiduría pulida por el tiempo. Como el oro en pepita, bajo el agua paciente del claro río. Permíteme dudar para creer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salga de mi boca o de mis dedos una música falsa, una música que no haya venido para el aire hasta tocar mi oreja, una música que antes no haya tañido el arpa ciega de mi corazón. No me dejes zumbar en el vacío, como los abejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando sienta el peligro o cuando encuentre oro. Nunca un verso permíteme insistir que no haya despepitado la almeja oscura de mi corazón. Habla por mí, lengua de mis abuelos, madre y mujer, no me dejes faltarte, no me dejes mentir, no me dejes caer, no me dejes, no. Este es un claro ejemplo de lo que estoy hablando, de lo que es la poesía. De igual forma que un ser humano, en su sentido espiritual y trascendente, no puede ser reemplazado por otro. Ni el Popocatépetl es más hermoso que un barro de Oaxaca. Santa Prisca de Tasco no va a reemplazar un templo maya de Palenque, ni la Divina Comedia va a reemplazar a la Odisea. No es mejor Miguel Ángel que Leonardo. No puede reemplazarse nadie a otro. Sí podemos negar la pluma a favor de la computadora. No podemos prescindir de las grandes obras poéticas. Por eso cuando me preguntan quién es mejor poeta, no lo sabría decir. Yo digo los que me gustan, las poetas que me gustan, con las que vibro. Y es larga la lista. A mí la poesía me ha enseñado mucho. Por eso esta charla se llama La poesía como conocimiento. El conocimiento que da la poesía es lo más íntimo, lo más profundo, lo más trascendente, lo más personal. Son en su irreemplazabilidad y irrepetibilidad, cada poesía es única y cada poeta es único y cada poetisa es única. Porque la poesía son revelaciones. La poesía es el don mayor de la palabra, es el regalo de la divinidad. Tiene que ver con la creación divina, con la Ruach divina, con la Espíritu Santa de Dios. Revelaciones, porque el lenguaje poético explicará no la realidad, sino elucidados, abrirnos, dejándonos oír, dejándonos intuir
dejándonos ver para poco entender. ¿Qué quiero decir? La poesía es la luz del espíritu filtrándose a través de una nueva forma, lo espiritual dentro de lo material de las palabras, la inmensidad del infinito a través de una forma pequeña como es el lenguaje. Todos los universos en una línea, en un texto, en una palabra. La luz del espíritu filtrándose a través de las palabras. El poeta es un medio, no es él que no se la crea. Esto viene de los universos. Decía Octavio Paz, para que nazca un verdadero poeta, no se dan en macetas. Para que hable un pueblo por una persona es la voz de un pueblo, de una cultura. Para que nazca otra Sor Juana son siglos. Y nació Elena Garro. Y vivió y caminó en medio de nosotras y nosotros, y mucha gente el día de hoy no sabe quién fue y quién es Elena Garro. Fue esposa de Octavio Paz y fue más profunda, porque por Elena Garro como por Sor Juana, no era Elena Garro ni Sor Juana, hablaba México, hablaban ustedes, nosotros, todas y todos. Un poeta es como un canal por el que habla un pueblo, porque es la luz filtrándose a través de palabras. Y un ejemplo de esto es una gran poeta mesoamericana mazateca, María Sabina, mujer luna, mujer estrella grande, mujer estrella cruz, mujer remolino, mujer que está debajo de lo sagrado, porque hay flores limpias donde voy, porque hay agua limpia donde voy. Me llaman la que crece, soy mujer que limpia, soy la mujer que arregla, soy la mujer que nada, soy la nadadora sagrada, soy la nadadora dueña, dice, soy la nadadora más grande, soy la mujer lancha, soy la mujer estrella de la mañana, dice, porque no hay dolor, porque no hay tristeza, porque no hay guerra, porque no hay coraje, no hay nada salado, no hay mentiras. Soy mujer espíritu, dice, soy mujer de luz, soy mujer de día, soy mujer espíritu, dice, soy mujer limpia, soy mujer águila dueña. A nuestro Jesucristo dice, soy mujer sagrada, soy mujer importante, porque puedo nadar, porque puedo volar, porque puedo rastrear. Soy la mujer aerolito. Hablamos tierno, hablamos fresco, hablamos creciendo, hablamos humildemente, hablamos sin ser maduros, hablamos con frío, hablamos con claridad, porque hay lenguaje, porque hay saliva, porque el lenguaje es medicina, porque es medicina fuerte, dice, saliva limpia, saliva bien hecha, luz que vive, luz que carga, luz de brisa, luz de rocío. Padre la Santísima, Padre, porque están mis 13 mujeres que saltan hacia el fondo del agua, porque están mis 13 mujeres que saltan hacia el fondo de lo sagrado. Padre, porque tenemos 13 niños tiernos que caminan en el fondo acuático, porque tenemos 13 niños tiernos que caminan en el fondo de lo sagrado. Padre la Santísima, dame, Padre la Santísima, y fuiste medicina, y fuiste hierba, eres el cura de enfermedades, eres niños que crecen, porque hemos podido sanar, porque hemos podido enhiervar, camino de lucha, camino de bondad, camino de trabajo, porque en el principio me incliné ante Él, porque en el principio me incliné hasta el suelo,
Había flores medicinales, flores con hojas, donde yo me incliné hasta el suelo, porque soy la mujer pura, soy la mujer de bien, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte, porque vengo buscando por debajo del agua desde la orilla opuesta, porque soy la mujer que brota, soy la mujer doctora, soy la mujer yerbera, dice, y nuestra hermosa Virgen de Guadalupe y nuestra Madre Magdalena, porque soy hija de Dios, soy hija de Cristo, soy hija de María, soy hija de San José y de la Candelaria. Tú Jesucristo, tú María, tú Padre Santísimo, mujer santo, mujer santa, mujer espíritu. Soy mujer que mira hacia adentro, dice. Soy mujer luz del día, soy mujer estrella de la mañana, soy mujer estrella de Dios, soy la mujer constelación Guarache. No, esta es una letanía sagradísima. Nuestras culturas, nuestros pueblos. María Sabina fue una poeta impresionante. Este libro es bellísimo, se llama María Sabina, Soy la mujer remolino. Por eso digo, es la luz del espíritu en la poesía, filtrándose a través de una nueva forma, lo espiritual dentro de lo material de las palabras. ¿Y cómo entender esto? Por eso la expresión poética es inherente a la condición humana. La poesía es la forma de percibir la realidad y las relaciones que hay en la realidad. Y la poesía es la forma de describir la realidad. Hay tantas poéticas como poetas. No hay absolutos en la poesía. Cada poeta, cada poetisa tiene su propia voz. No tiene en sí misma ninguna forma, ni ningún rostro. Tiene todos los rostros. Nosotros, cuando un poema nos impresiona, lo leemos, lo pronunciamos, nosotros le damos el rostro, nosotras y nosotros, cuando vibramos. Por eso la poesía no está hecha para leerse en silencio. Aunque uno esté solo, sola, hay que pronunciarla. Es vibración, es sonido. La poesía es renovación, es redefinición constante, es una reflexión crítica acerca de la realidad. La existencia de la poesía es previa al discurso reflexivo. La poesía es el vehículo de la plegaria. Nuestros pueblos en la caverna hacían plegarias, aquellos y aquellas que fuimos en la caverna. Ahí nació la poesía. Hacían conjuros mágicos. Ahí nació la poesía. Y un ejemplo es este poema que les acabo de compartir de María Sabina. Sagrado, conjuros mágicos, plegarias. Ahí nació lo que llamamos la poesía. Una poeta contemporánea, una veracruzana, un ser de mucha luz, Silvia Tomasa Rivera. Este es un poemario que el año pasado se lo editó a la Universidad de Nuevo León. Se llama Lobo de Ciudad Grande. Me hizo el honor de invitarme a presentar su libro. Esta gran poeta es una voz mexicana contemporánea, de las voces más profundas. E insisto, no es para el ego de los poetas, no es ella, es toda la cultura ancestral mesoamericana de los pueblos veracruzanos que hablan en la voz de esta mujer. Pues del libro Lobo de Ciudad Grande, este poema que se llama Ahí estuve yo, de la gran maestra Silvia Tomasa Rivera. En la calle inclinada,
tocando para nadie, jugándome la vida en doble aliento, entre la ansia de la verdad y el deseo de ponerme en las manos de un Dios desconocido, un Dios con vida propia, que caminara junto a mí por la gran avenida, un amigo a quien preguntarle por qué la libertad es el mar interior de las batallas, no el Dios ajeno al que le rezaba mi madre, quería un Dios personal que me salvara de mí mismo. Y este otro poema que ejemplifican lo que estoy diciendo en la poesía se llama No me gusta. No me gusta cuando escuchas blues y pones tu mirada en el techo con las manos en el vacío del estómago. Te ausentas 3 días consecutivos y eres un homenaje a la perdición. ¿Por qué no buscar otra cosa en tu recrudecido acervo musical? Ya te dije que el blues de madrugada no es para los tristes ni para los solos, es para quien puede escucharlo sin desintegrarse. Por eso digo, la poesía precede a la reflexión crítica. Nace con la plegaria y los conjuros mágicos y sigue siendo plegaria y conjuros mágicos. Por eso es una definición clara y precisa, es imposible de la poesía. Todo lo que he estado diciendo ahorita son aproximaciones. La poesía es este claro oscuro que nace en la caverna y continuará mientras haya humanidad. Es el don de expresar con las palabras los secretos del alma. La poesía recrea el universo bajo los rayos cambiantes del lenguaje. Debe haber un elemento permanente, una parte esencial que vuelve poesía lo que escriben unos, lo que escriben otras. ¿Qué necesita tener para que le llamemos poesía? Hay un elemento constante en las formas de expresión tan distantes entre sí. Hay formas, hay ritmos diferentes, hay escuelas, hay grupos de poetas muy distantes. ¿Qué hace que todo eso le llamemos poesía? ¿Qué es? Y aquí agradezco y homenajeo a la premiada del Premio Rosario Castellano, mi querida maestra Elsa Cross. De ella aprendí todas estas reflexiones. Hace unas semanas escuché una magnífica conferencia de ella sobre la poesía. Mucho de mi pensamiento le debo, la homenajeo, su reflexión y su profundidad de poeta. Alguien que me ha ayudado mucho en esta reflexión es otro gran poeta, un querido amigo también, Javier Sicilia. Javier Sicilia, desde la filosofía, desde la metafísica del poeta, ha reflexionado profundamente qué es la poesía. Y hace muchos años discutí mucho con él estas cosas. Otro gran poeta al que le debo muchísimo de estas reflexiones es a Octavio Paz. Los 3 grandes poetas me han ayudado muchísimo a reflexionar sobre qué es la poesía. El Sacros sigue trabajando en la poesía como conocimiento. Es un conocimiento profundo. ¿Qué conozco en la poesía? El alma humana, el alma de mi especie, el alma trascendente. Nada más y nada menos. Las preguntas socráticas se multiplican y dan lugar a otras preguntas. Y van quedando muchas sin responderse. ¿Qué es la poesía? Es todo y es nada, es un aire, es un suspiro, es un viento, es un susurro, es una insinuación. Porque tenemos la imposibilidad de capturarla.
Por eso es imposible definir y establecer qué es la poesía. La poesía es un modo de ver la realidad, es un modo de relacionarse con la realidad, es un modo de conocer la realidad donde tú y yo estamos parados, donde respiramos, donde construimos, donde soñamos y donde somos. ¿Qué es la realidad? ¿Dónde acaba la realidad? Por eso la poesía es una manera de conocer, es conocimiento. Un poeta de San Luis Potosí, Ricardo Venegas, hace años vive en Cuernavaca, un joven poeta que ha publicado mucho, tiene muchos premios nacionales. Este poema se llama Mano Negra. Leve es tu ausencia, ráfaga de lira, desde la contraseña hasta ser eterno. Tocado voy de mano fugitiva, cuando solaza nuestro amor de cierta herida, nublado como el peregrino, aspirante a la metáfora perdida, cayó la voz que me mantiene en vida, tu imperdonable amor, gitana mía. Rueda tu pelo en mi blasfemia, que tira de ti en la faena, puño encerrado en nuestra espera, porque al mirar la noche de tu seña, miro con tu rostro en que me muestras lo imperdonable del amor en tierra ajena. Y este otro que se llama certeza. Creo en la voz desamparada, creo en la limosna, creo en mi karma, en mi epidemia, creo en la noche desbandada, creo en lo feo, en la luna apalabrada, creo en mis zapatos en el día viernes, en los miércoles de ceniza, creo en los sordos, en la respuesta que se me olvida. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la realidad? Depende de la actitud y de la longitud de mira para cada quien. Por eso, el lenguaje simbólico no es más que la conexión de sentidos, y algunos de la especie humana tendrán una gran capacidad de conectar sentidos, otros mediana capacidad y otros poca capacidad, pero toda la especie humana tiene esta capacidad de conectar sentidos. Ese es el lenguaje simbólico y la poesía es parte de esta. Por eso no hay único lenguaje poético y depende del poeta y quien lee poesía su capacidad de conectar sentidos. Diferentes enfoques, como diferentes son los lentes de una cámara y los diferentes lentes que tenemos en los ojos. Experiencia vital de cada poeta determina su comprensión de la realidad. La creación artística es un acto paralelo a la creación del universo. El poeta se abre hacia una realidad interior más sutil y a veces lo que llamamos metafísica. Distintos grados de percepción que corresponden a la realidad. En ocasiones es insuficiente la realidad por sí sola para presentar material al poeta. Abrir antenas a la propia interioridad del espíritu. Lo decía un gran poeta, Rilke. Hay que estar atentos, tener antenas, estar alerta. El poeta tiene que estar alerta para sentir y vibrar. Distintos niveles que confluyen en el poeta dependiendo de su facultad creadora. Un poeta nacido en Cuernavaca, Ricardo Ariza. Este poema se llama Aristía.
Siempre amé hacer los trabajos cotidianos y despertar descalzo para caminar la aurora. La brisa franca me colma de sol y el cuerpo reía feliz como si en el corazón el sol se riera. Siempre amé los trabajos negros de los días, los trabajos blancos, los trabajos incolores, todos los días bajo el rumor del cielo. Amé los puertos que construyó mi mente, largos paseos junto a los anchurosos mares. Amé los destierros, amé las formas inexplicables que contiene el viejo vicio de soñar despierto. Amé las voces que siempre me acompañaron, las frases. Y este poema se llama Cada palabra. Cada palabra es un rostro que nos mira a través de los umbrales de la noche. Cada palabra es un viaje hacia uno mismo, una caída y un recuento de mudanzas. Cada palabra, en cada idea que camina entre las voces de la tarde, es río y amargura de los lirios, palabras que amanecen entre los huertos de duraznos y que ayudan sobre todo a confundirnos. A cada palabra los amantes se desnudan, a cada palabra y entre el tacto viajan lejos, amanecen sobre barcos con banderas de países, se descubren colgados de la borda, se penetran verso a verso hacia la muerte. A cada cucharada de palabras que se tragan, palabra por palabra, dibujan y desdibujan los signos de toda la templanza y los mares. Cada palabra es un puñado de cenizas, quietos himnos que trae la noche y nos absorben. Diferentes enfoques, como son diferentes los lentes de cada cámara. En su trabajo está la experiencia vital de cada poeta, que determinan su comprensión de la realidad. La creación artística, decía un momento, es un acto paralelo a la creación del universo. Por eso, 21 de marzo, entrada de la primavera a la vida, la UNESCO hace muchos años lo declaró Día Internacional de la Poesía. El poeta se abre hacia una realidad interior más sutil, a veces metafísica, distintos grados de percepción que corresponden a distintos grados de la realidad. Distintos niveles confluyen en el poeta dependiendo de su facultad creadora. La creación es un simple juego o danza de la conciencia divina que expresa en sí una energía desbordante. Y alguien que encantó a esta energía desbordante es el nicaragüense y mexicano, porque vivió muy joven entre nosotros, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y amó a México. Su último poemario que escribió se le dedicó a estas tierras, se llama Canto a México, y lo vino a presentar. Lo encuentran Canto a México en el Fondo de Cultura Económica. Y son sagrados. Este poeta nicaragüense que le cantó a los universos, estoy hablando precisamente 2 años de su caminar cósmico, Ernesto Cardenal. El Salmo 5 a propósito de la guerra. Escucha mis palabras, Señor. Oye mis gemidos. Escucha mi protesta.
porque tú no eres un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en sus discursos ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en sus discursos mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales y expedientes siniestros. Pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras, sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castiga solo Dios, malogra su política, confunde sus memorándum, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio en el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices, lo rodeas con tu amor, como con tanques blindados. El Salmo 9. Cantaré, Señor, tus maravillas. Te cantaré salmos, porque fueron derrotados sus fuerzas armadas. Los poderosos han caído del poder. Han quitado sus retratos, sus estatuas y sus planes de placas de bronce. Borraste para siempre jamás sus nombres. Sus nombres ya no figuran en los diarios y no los conocerán sino especialistas de la historia. Les quitaron sus nombres a las plazas y a las calles, puestos por ellos mismos. Destruiste su partido, pero tú tienes un gobierno eterno, un gobierno de justicia para gobernar los gobiernos de la tierra. Todos los pueblos, y eres el defensor de los pobres, porque tú recordaste sus asesinatos y no te olvidas del clamor de los pobres. Mírame, Señor, en el campo de concentración, corta las alambradas y sácame de las puertas de la muerte, para poder cantarte salmos en las puertas de Sión y celebrar acción en el día quinto. Serán derrotados con sus propios armamentos y liquidados por su propia policía. Como purgaron a otros, los purgarán a ellos. El Señor destruirá todas sus tácticas y ellos estarán embalsamados en sus mausoleos. Levántate, Señor, no prevalezca el hombre lleno de condecoraciones, porque no han de estar siempre olvidados los explotados. La esperanza de los pobres no fallará siempre. Oh Señor, arroja sobre ellos un sistema de terror, que sepan ellos que son hombres y no dioses. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido? Los ateos dicen que no existes. ¿Hasta cuándo triunfarán los dictadores? ¿Hasta cuándo hablarán sus radios? Ellos celebran fiestas todas las noches y nosotros miramos las luces de sus fiestas. Ellos están en sus banquetes y nosotros estamos en prisión. Para ellos Dios es una palabra abstracta. La justicia es un eslogan. Sus declaraciones de prensa son falsedad y engaño. Sus palabras un arma de propaganda, un instrumento de opresión. Sus redes de espionaje nos rodean. Sus ametralladoras están apuntadas contra nosotros.
Levántate, Señor, no te olvides de los explotados, porque ellos creen que son impunes, tú lo ves, porque miras nuestras prisiones. A ti se te confían los perseguidos y se te encarga el hijo huérfano, los huerfanitos de nuestros asesinados. Quebranta, Señor, su guardia secreta y sus consejos de guerra, que su fuerza militar no pueda ser hallada, porque tú eres quien gobierna por los siglos eternos y oyes la oración de los humildes y el llanto de los huérfanos y defiendes a los despojados y explotados para que ellos no se ensoberbezcan, los derribas, los que tienen el poder. Tremenda la voz profética de Ernesto Cardenal. Por eso decía, la creación, un simple juego o danza de la conciencia divina que expresa esta energía desbordante, por eso la poesía es tan desbordante. Decía Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, un niño que juega y puede con la misma facilidad crear o destruir castillos de arena. Esa es la especie humana, ese niño que juega. Y hoy inicié diciendo que felicitamos a la gran poeta Elsa Cross. Hoy, por primera vez, el Senado de la República de México dio el premio Rosario Castellanos y la primera persona en recibirlo es esta gran poeta, Elsa Cross, del poemario Jaguar de Elsa Cross. Tiene muchísimos poemarios ellas publicados. Es una poeta prolija, afortunadamente, que nos ha dado mucho de su corazón, de su experiencia, de su voz. Este poema de Jaguar. Hombre jaguar, muchacho, bosca esculpida, me acechas en el día, me alcanzas, tus dientes parejitos, tus manos desatan mi vestido, ojo de jaguar, lumbre amarilla, en todos lados apareces, sales bajo la tierra, hurtas de los señores de la noche, las garras, los colmillos, eres sol en lo oscuro, eres guerrero, tú peleas, manchada de estrellas queda tu piel, tus brazos, color cinabrio, por la noche me llevas, vamos siguiendo huellas, no sabemos ni a dónde, corres como cereque, oyes como venado, hueles el aire, frente amarilla, narices de jaguar, soy la oscuridad donde apareces. Y este poema que se llama Usmal, un conjuro detiene las palabras en el umbral del pensamiento, oculta lo que no tiene nombre todavía, se incuba en el aire, cerradas sus puertas invisibles, como el fruto de un largo deseo toma forma. Usmal, apareces en el tiempo y en una noche se edifica. Abren de sí su voluntad las piedras, la luna juega en los muros, los contornos borrosos se afianzan, brillan las gradas. Ella, toda su poesía tiene que ver con lo sagrado y esta búsqueda que desborda la creación divina. Un ala de mariposa se llevan las hormigas. La tarde se hunde en sus flores, como presas en una tolvanera. Nubes de mariposas se alzan para caer, se persiguen, brotan de cada matorral. El viento está amarillo de su vuelo. En los templos destruidos anidan golondrinas. Al ocaso, su vuelo enlaza instantes cada vez más ligeros y se juntan sobre el barro
con las alas plegadas, las mariposas, ajenas al circular de los hombres entre las piedras muertas. En estos poemas del Sacros está resumido todo lo que esa tarde he compartido sobre qué es la poesía y la poesía como conocimiento. Este poema es bellísimo que les comparto del Sacro, se llama En Xochicalco. Vacas pastando entre las ruinas. La milpa seca tiende un cerco amarillo. Muros de niebla borran las direcciones. Ninguna flor se abre. Zarza se prende en la ropa y el jaguar devora el corazón. Llovizna, ofrenda precaria. Las gotas dibujan en los charcos signos fugaces. No más fugaces que el día donde vimos deshacerse entre las manos como como urna antiquísima lo que más queríamos. Padeamos la niebla como un río bordeado a los cerros. Solo emergían las cimas como islas. Púrpura, faz cenicienta de la tierra, voces como alas de murciélago por los desfiladeros de piedra donde se juntan los cerros, donde el viento corta como filo de obsidiana. Se ensancha el aire negro, enceguece la bruma, se cierra alrededor del templo. La misma bruma envuelve el corazón. A más altura, más hondo bajo tierra, por donde va la que recoge almas, la que esparce cenizas. Nuestra conciencia capta determinadas cosas profundísimas que nos afectan y la experimenta como poesía. ¿Cómo la capta? Y captar en la especie humana es anterior al texto escrito. Es el modo específico de ver la realidad, es un modo de conocer, de filtrarla, se huele, se olfatea, se siente, se intuye, viene desde la profundidad de la caverna. Y eso está en cada uno de nosotras y nosotros. No hay objeto que quede fuera de su rasgo de percepción. La poesía es más profunda que las ciencias y las artes y las filosofías. No hay objeto que quede fuera de su rango de perfección. La poesía percibe con todos los sentidos, percibe con el cuerpo, con la piel, y no solo los sentidos externos, lo que le da Miria llamó los sentidos internos, la intuición. Las poetas son grandísimas, tienen la plenitud de la rueda divina. Los poetas son muy buenos, pero las mujeres poetas perciben con ese mundo de la piel y dentro de la piel esa percepción. Y es cuando recuerdo y agradezco que nació por estas tierras entre nosotros y nosotros México a Sor Juana. Cuando uno le hace a Sor Juana, yo me emociona muchísimo y vibro y trato de entenderla y comprenderla cuando trabaja con las décimas y cuando trabaja con sus villancicos. Es cuando entiendo decir, es un rasgo de percepción profundísimo. Sor Juana fue filósofa, teóloga, pensadora, cocinera, y decía Sor Juana, si Aristóteles hubiera sabido cocinar, hubiera escrito más cosas. Esta es la poesía, la que percibe. México es un lugar de muchos poetas. He estado dando ejemplo de algunos. Otros que me gustan muchísimo, no da tiempo, nos llevaríamos toda la noche. No he leído ni tengo ahorita a la mano, no bajé, de Carlos Pellicer.
todo será posible, menos llamarse Carlos. He olvidado mi nombre, ¿qué jirón lo habré dejado? Y sigue diciendo, es un poeta de Tabasco, maravilloso que les recomiendo, un poeta místico, este poeta, decir. Entonces, ¿cómo capta? Es anterior al texto, la poesía. Capta de modo específico cada realidad de conocer. No hay objeto que quede fuera de su rasgo de percepción de la poesía. La poesía, decía yo, percibe con todos los sentidos, con la piel, y no solo hacia afuera percibe, hacia adentro, con los sentidos internos, abre archivos de la memoria personal y sobre todo de la memoria de la especie humana. Por eso decía yo, un gran poeta no nace cada día, porque es la memoria de la especie, la memoria de un pueblo. En Sor Juana, en Elena Garro, en Octavio Paz, no eran ellos, era México que hablaba. Era la profundidad de la cultura mesoamericana. Cuando lee uno a Efraín Bartolomé, no es él, es todo el mundo maya de Guatemala, de Honduras, de México, que se expresa, viene de archivos de memoria tremenda. Por eso la poesía es conocimiento, pero no cualquier clase de conocimiento, el conocimiento ancestral de la especie humana. Y solo es posible con el lenguaje simbólico. Habla la especie. Un gran poeta guatemalteco, don Luis Cardosa y Aragón. Habla todo el mundo maya. La poesía es contacto muy vivo con todas las facultades. Hay que depurarlo mucho, decía Octavio Paz. ¿Qué predomina en el caso de cada quien? ¿Qué facultad predomina? Por eso cada poeta es diferente. ¿Qué de todos los sentidos o externos predomina? Y habrá poetas visuales, poetas del color, poetas de los olores. Hay poemas de Carlos Pellicer, uno de las frutas que te las hace oler. El año pasado presenté yo un poemario que se llama Cóctel de Griegos. Cada poema está dedicado a una fruta y esta mujer, esta poeta mexicana, tiene la capacidad, casi tienes la fruta en la mano con cada poema y la hueles. Cada poeta desarrolla alguna facultad, algún sentido. Y dice Octavio Paz, hay que depurar mucho las facultades. ¿Qué predomina en el caso de cada quien? ¿Cuáles son los elementos que abundan en cada poeta que preferimos? Varían. Y por eso en poesía hay muchos gustos, muchas tendencias, muchas escuelas. Pero el poeta o la poeta debe tener claro su propio universo poético. Y cuando quiere expresar y un buen dominio de sus medios expresivos. No hay nada que no sea o deje de ser poético de la realidad. Hay a quienes poéticamente no les dice nada a las ciudades y hay poetas de ciudades que hacen poesía de la basura. Cada quien tiene sus prejuicios, sus traumas, sus fobias, sus filias, sus caprichos. La poesía es un modo de conocimiento y se vuelve objeto de este mismo conocimiento. Aun cuando nuestra percepción pueda ser muy refinada y profunda, no se convierte en automático por ello en poesía. Puedo tener mucha percepción, pero si no tengo el trabajo poético, va a ser difícil que eso que percibo sea poesía. Aquí viene el oficio del poeta. Tener una percepción muy refinada, muy trabajada y oficio poético. Porque no es en automático, si no hay oficio poético, poder tener percepciones maravillosas y cósmicas que no escribiría un poema.
Es necesario expresarlo en el lenguaje, objetivar en palabras lo que el poeta percibe. De ese modo, de conocer específico. Y hacer esto no es tarea nada fácil, nada fácil. Yo trabajo muy cerca con muchos poetas, corrijo textos poéticos y sé que de la intuición, de la percepción, a ponerlo en palabras viene un trabajo tremendo. Este es el oficio del poeta. Y en este mes de la poesía rindo homenaje al oficio de las poetas y los poetas. Es un trabajo sagrado, muy noble. Es un trabajo equilibrado entre su percepción y el manejo técnico del lenguaje. De adentro hacia afuera. Intuición inicial, su expresión, que es la forma de objetivarlo. Volver objetivo ese contenido que es interno y subjetivo, que ahí se puede quedar si no tengo el oficio poético, el poema se queda en mí, no lo puedo transmitir. Y aquí se tiene que unir la intuición, todo lo que he dicho hasta ahorita de la poesía y lo que estoy diciendo del oficio poético para tener el resultado, un poema. Percepción o experiencia y lo que fuimos capaces de expresar. Ahí cambia lo que percibo y lo que soy capaz de expresar. De este otro libro, de Elsa Cross Nepantla se llama, La tierra de Sor Juana. Entre lo que se sabe y lo que no, las letras se deslíen en un murmullo de agua, sus voces ascienden a las bóvedas o caen trenzando sus hilos de cascada. Entre un instante y otro, el relámpago donde se abre la visión, la fuga hacia el centro del ojo, el espacio inmutable detrás de lo que existe y lo que no. La luz te alcanza incontenible, te disuelve en sí misma. El mundo es un leve parpadeo. Nepantla, sus riberas se pierden, aguas perfumadas sobre las limpias piedras, aguas que giran, puliendo el fondo suave, aguas que sueñan, a transparencias que la luz devana, gruta encendida a la mitad del río. Juntan las orillas sus partículas, hacen un mismo color, una sola sustancia, Nepantla, donde aquí es allá, adentro es afuera, arriba es abajo, sus sílabas se pierden de su suelo y de su sueño. Hay un puro fluir entre bandadas de loros, más allá del flamboyán, en lo que no se sabe ni se ve. Y del mismo poemario Nepantla de la gran Elsa Cross. Ni de día ni de noche, el ojo turquesa en tornasol, el suave nácar que lo engasta, resplandecen al fondo, vivos helechos, alzan sus curvas amorosas, acogiendo en lo fresco los visos nómadas del sol que se abre al oscuro, ni noche ni día. Al acercarse al ojo se abre hacia un confín sin límites. Llegan o se alzan vuelos giratorios y uno llega o se va al tocar esta tierra con pies de gacela, con manos de tigre. Aquí está cómo es necesario expresarla en lenguaje y esta poeta se puede comunicar porque tiene un gran oficio poético.
Yo la conocí en el 78, ya era una gran poeta, era doctora en filosofía. Del 78 para acá ha creado más oficio poético. Por eso hoy el Senado le rindió homenaje con el premio Rosario, otra gran poeta chiapaneca, Rosario Castellanos. Este es el oficio del poeta. A esos poetas que tienen una intuición profunda, que captan lo sagrado y tienen oficio poético para poderlo transmitir. Esos ya no son tantos. Requiere años de trabajo con cada palabra y limpiar su lenguaje. Lo que fuimos capaces de expresar. Entonces, sí, esta noche he hablado de percepción, expresión, comunicación. Y cada poeta lo hará a su manera. Percepción, expresión, comunicación son un don impredecible e incontrolable. Es la fuerza de la energía pura de divina de la creación. Eso es incontrolable, la ruach divina. Por eso el libro del Génesis dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y nosotros queremos que el Espíritu de Dios sea como una brisita, un soplito. No, el libro de Génesis es claro. Es un huracán, es fuerte, es incontrolable, es desbordable, te tira. Cuando alguien pida que venga la fuerza divina, no sabe lo que está pidiendo, te va a tirar de la silla y de la vida, te va a romper los cristales. Esa es la fuerza divina. Es impredecible e incontrolable. Eso es lo que trabaja la poesía. De eso nos da conocimiento. Lo que es controlable es el oficio poético, la disciplina, el trabajo diario que tiene que hacer el poeta, la poetisa, para cuando llegue esa fuerza incontrolable, la pueda transmitir, porque si no es fuerza incontrolable no puede transmitir nada, se queda mudo, balbucea, si no tiene un oficio. Esa energía es como que viene un arroyo, como cuando se revienta una presa, si no tienes oficio te apabulla, no transmitiste nada, pasa sobre ti esa energía. Por eso el poeta tiene que estar diario trabajando. Y a ese trabajo del oficio rendimos homenaje este mes de marzo, 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía. Por eso es imprescindible para el poeta adquirir una maestría de la técnica del lenguaje. Si no lo arrastra la energía poética. ¿Cuál es el centro de la gravedad en el poema o en la vida del poeta? ¿Cómo se soluciona este huracán? ¿Cuáles son sus unidades de significado? ¿Cuáles son las cosas que nos revelan a la poesía? ¿Y qué es lo que la poesía nos revela? ¿Qué nos lleva a conocer la poesía? La poesía es el resultado de un encuentro entre estos dos mundos. Esta percepción desbordable, esta intuición y este trabajar el oficio del poeta. Así nace un poema, en el encuentro de estos dos mundos. Si uno de estos mundos falta, no saldrá un buen poema. Tiene que haber una percepción profundísima, tiene que ser desbordada, pero tiene que haber un oficio de poeta. Por eso la filosofía, la poesía, perdón, tiene mayor alcance que la filosofía y la ciencia, porque refleja a su manera la totalidad del ser. Es cósmica, diría Ernesto Cardenal, por eso era un poeta cósmico, porque es libre y oculta a la vez, es clarísima y oscurísima. No solo nace del poeta, sino que llega de la luz. Va más allá del poeta y a veces en contra del poeta. Siempre la poesía es subversiva, siempre, porque te rompe aunque no quieras. Cuando hay oficio poético, si no, nomás te hace explotar y no balbuces nada. Te enojas o lloras y no puedes expresar.
Por eso hay que tener un oficio diario. El poeta es oficio, es un artesano del lenguaje. Cuando irrumpe esta luz, lo convierte en palabras. La palabra divina. Un libro sagrado de los Vedas, el Rit Veda, y esto se lo oía el Sacros. Allá en los 80 lo aprendí con ella. Dice, la palabra divina. Estar diciendo algo que debes creer. A quien yo quiero, lo hago poderoso, lo hago poeta, lo hago sacerdote, lo hago sabio. A esos niveles está la poesía. Alguien está tratando de entrar, pero no dice quién es. De Silvia Tomasa Rivera, del poemario Lobo de Ciudad Grande, del que les he leído ya algunos poemas esta noche. Ni siquiera era un blues, era un hombre que aullaba y se moría de a poco, de tristeza, de soledad, de frío. Una mujer en el centro de un bar levantaba su copa y aplaudía. El hombre sacaba fuerzas de flaqueza. ¿Por qué brindaba la mujer? Buena pregunta. Muy tarde se dio cuenta que por las noches la gravedad del SARS. Muy tarde se dio cuenta que por las noches la gravedad del SARS es excitante, por las mañanas duele. Los saxofonistas tienen que vivir con el infortunio de sus antecesores. Inclinarse al sax es una vocación aguerrida que golpea por igual a negros y blancos, y no hay color que borre su perfil alineado hacia el oscuro. El precio que tiene que pagar, ellos saben cuándo y a quién. La poesía es ese rayo que toca de maneras distintas a cada poeta. Y cada poeta tiene que tener un oficio poético para que se transmita el lenguaje, ese rayo que lo toca. Por eso cada poeta tiene que estar atento, atenta siempre a esos rayos, porque a veces ni se da cuenta cuando lo toca la gracia divina. Es una intuición, es un instante, es una fracción de segundo y tiene que captarlo y trabajarlo con el oficio cotidiano. La poesía puede ser transgresora, en sí misma es transgredora, siempre es provocativa. Poesía y arte son autónomos, no tienen que estar al servicio de nada ni de nadie, más que de la especie humana, la especie cósmica y la vida. La poesía tiene imagen, idea, sonoridad, un concepto que está transmitiendo. De María Sabina, mujer estrella de Dios, Madre Guadalupe, soy mujer águila, soy mujer tlacuache, soy mujer que truena, mujer limpia, soy mujer aerolito, Madre Guadalupe. Esta es la poesía que les estoy diciendo, con las que estoy compartiendo con ustedes. Y de Ricardo Ariza. En tu cuerpo no hay inviernos. Todo es ajenjo y tibio licor de dátil. La ruta de tu cuerpo honestamente tatuado es también principio de perfumes.
Caravana de días en espera. Sobre el desierto las bestias arrastran sus horas. Derivan miradas de guerreros, también tatuados, sedientos. Yo voy en esa ruta de tu cuerpo, como por ensenadas, deltas, océanos que aparecen y desaparecen. En tu cuerpo todo el agua, todo el fuego, toda tu piel sin mochedumbres, piel de fruta, cuerpo y arpa, transparencias líquidas, humores de colores y aromas nuevos. En tu cuerpo cada día nace un mar extenso, islas alrededor de Dios en todas partes. Y de Ricardo Venegas, este poeta de San Luis Potosí. Y desperté cubierto de la mancha hacia el silencio de la voz amada. Aquella joya por venir soñada, dueña del alba, presencia la escarcha, era nocturna, mariposa herida. Vi que en sus ansias era dibujada como el amor termina la balada. Sus ojos eran vida protegida. Perla gitana de mi letanía, estás dormida, dueña de tu lecho. Diré que soy la noche que te mira, que en el umbral mi sombra envejecía y descansaba el aire de tu pecho, como fugaz estrella que delira. Poesía como conocimiento, como trascendencia, como vida, como archivo de la memoria de la especie. Aquí abra sus comentarios, sus preguntas en torno a lo que hemos platicado esta noche, la poesía como conocimiento. Abran sus micrófonos, quien quiera participar. Comentarios, preguntas. Tenemos algunos minutitos, vamos a aprovecharlos. Esa es la razón por la que ya no puede embarazarse. Porque abortó. ¿De qué están hablando? Que Mariana abortó a nuestro hijo voluntario. No, no hablamos del aborto, hablamos de la poesía. Mamá, qué fácil, ¿no? Pasar la responsabilidad de nuestros malos. Comentarios, preguntas, quien quiera. Tu micrófono, Magda, está apagado. Que la poesía es muy importante en todo movimiento revolucionario, en los movimientos sociales, en nuestra vida, que es básica. Y yo creo que es bien importante el tema que vamos a ver estas 4 semanas y sobre todo yo le agradezco que nos haya deleitado con estas lecturas el día de hoy. Gracias, como siempre aprendemos muchísimo de usted y nos va sembrando nuevas semillas que seguramente van a germinar en muchas de nosotras. Gracias, Fray. Y por eso el curso que vamos a ver con Fray Raúl, la sabiduría, el conocimiento mesoamericano es en flor y canto. Y para mucha gente dice, pues no, son poemitas. No, ahí hay conocimiento de Mesoamérica. La sabiduría de nuestros ancestros, es lo que vamos a ver en este curso. Es en esos poemas está lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos. Ese es el flor y canto de Mesoamérica, es sagradísimo. Y por eso tenemos esta gran poeta María Sabina, que no es la única. Mesoamérica está llena de poesía, porque la poesía es provocativa, siempre. Y siempre acompañado los movimientos, siempre. La poesía es amplísima, los corridos revolucionarios son poesía. Acompañaron a las guerras de independencia, acompañaron la Revolución Mexicana y van a acompañar nuestras luchas. Es muy importante. Sí, es eso. Por eso este es como preámbulo a este curso que nos va a compartir los próximos 4 martes, Fray Raúl Padreñán, sobre estas guerreras sagradas. ¿Alguien más comentarios o preguntas? Una mala decisión, mal influenciada. Julián, ¿tienes
a la mano, ¿recuerdas? Poesía más reciente, por ejemplo, Pita Amor, ¿te parece que es una poeta que expresó mucho? Sí, Pita Amor fue una gran poeta, tremenda, la Pita provocadora. Por eso no la querían, porque Pita era como, ella era un poema su vida. A mí una vez Sí. me agarró a bastonazos allá en la zona rosa. Tremenda Sí. la Pita, porque ya era ella un poema. Pita Amor es una gran poeta mexicana que poco conocemos, más bien hay anécdotas de los bastonazos. Digo, yo lo viví en primera persona, sus bastonazos, pero sagrados esos bastonazos. Ya estaba en unos niveles cósmicos esta mujer, una gran poeta mexicana. Tía de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska, su segundo apellido era Amor, su mamá era Amor, era su tía Pita Amor. Y uno que fue secretario de Relaciones Exteriores, Sepúlveda Amor, también era sobrino. También es psiquiatra. Sí. Sí, no, aquí no tengo, tengo en mi casa en México poemarios de Pita, estoy en Cuernavaca, de aquí no tengo paralelos de Pita. Amor, pero sí una gran Pero poeta. le hizo un poema que hizo para dos, es excelente, me gustó mucho. Sí. Siempre me ha gustado. No, Era es muy una buena poeta, personalidad muy buena excelente. poeta. Muy buena poeta la Pita Amor, cabe duda. Gracias. ¿Alguien más? Comentarios en torno a la poesía como conocimiento fue nuestro tema esta noche. Buenas noches. ¿Sí? Bueno, entré tarde, pero ay, qué pena que me perdí. Espero que lo graben para poder deleitarme. Sí, sí, ya les mandaremos el video. Perfecto. Estaba pensando, por ejemplo, ahora en estos tiempos, los jóvenes ya no gustan de la poesía, pero ahora que lo relaciona usted con el conocimiento, será también una manera de controlar y de no permitir que los jóvenes accedan a este conocimiento, porque ahora lo vemos, hay mucha tecnología, hay mucha de otro lado del conocimiento, pero este lado que sería del conocimiento, de la esencia de la vida, no veo que se desarrolle en las aulas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues habrá que aprovechar la tecnología para que llegue este conocimiento a los jóvenes. Ahora, las tecnologías facilitan mucho el conocimiento. Es decir, ¿qué estamos haciendo con las tecnologías? Permitir que el mercado controle todo, pues creo que ahí está el problemita. El TikTok es una manera de llegar a los jóvenes rápida, clara, precisa y concisa. Creo que ahí la poesía podría hacer mucho, y más bien los poetas que tienen que aprender y quienes divulgamos poesía, estas nuevas tecnologías. Saberlas aprovechar, son buen instrumental para llegar. Los jóvenes están ávidos de conocimiento y la poesía es un vehículo muy fuerte de conocimiento. Son muy sensibles, no es que sean insensibles. Gente muy sensible, muy sufrida, o sea, son víctimas de toda esta cosa cultural, por todo el asunto comercial de degradación que hemos vivido. La poesía es sana, la poesía es sanadora, es un gran remedio para estos males. La mejor lucha contra toda la degradación que estamos viviendo y todo esto sería la poesía si el gobierno entendiera, pero le quita la cultura todo, presupuesto y todo. Si esto no se enfrenta con más ejército en las calles y policías, se enfrenta con poesía, la poesía sana, remedia el dolor de la vida. Hay que usar los medios alternativos, porque esto no lo va a venir del Estado mexicano, por desgracia, ni de las secretarías de cultura que ocupan en burocracia sus presupuestos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Algún comentario, pregunta? Ray, Sí. pues muchas gracias por estas 2 horas de poesía maravillosa. Desde la primera que no recuerdo quién era el autor, me fascinó cómo habla Ernesto Cardenal, empecé con de Ernesto Ernesto. Cardenal, es fabulosa. Yo que soy bióloga y que doy climatología y que veo geografía, me llevó por tantos lugares y tantas cosas, ¿no? Y me sorprende una novela, un ensayo, son muchas palabras y te lleva a muchos lugares y tal, pero la poesía me sorprende cómo con pocas palabras, pero muy acertadas, con una sonoridad, un ritmo,
te puede llevar a tocar sentimientos muy profundos, te puede llevar a provocarte, es provocadora de sentimientos profundos o, no sé, algo revolucionario, transgresor, te mueve. Y me recordó a mi maestro de cine que decía que caes en estado de gracia, ¿no? A veces hay poemas que te tocan tanto el alma que llegas a caer en estado de gracia. Entonces, pues te agradezco estas 2 horas maravillosas. De verdad estaba yo deleitada pasando de Cardenal a María Sabina, pasando cuántos temas, ¿no? Sí, Ay, ahorita se porque me olvidó el tabasqueño, ¿cómo se llama? Carlos Pellicer, Carlos Pellicer, que me cuenta mi papá que fue maestro de él, no, un poeta maravilloso. y decía que poetas maravillosos, según dice mi papá, que les decía que poetas grandes, solo había el número non y no pasaban de 3. Sí, yo es lo que creo. O sea, Sí. solo él, pero que era maravilloso. Tardan mucho en llegar, porque no son ellos, es la voz de mucha cultura que habla por una Claro. persona. Porque lo que hablaba de la poesía es la memoria de nuestra especie. Abre archivos, no personales, de la especie. Era lo que te decía, es atemporal, porque pasamos Sí. desde Sor Juana hasta alguien del siglo XXI y todo nos hace sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente México es un lugar de mucha poesía, mucha gente tiene este don maravilloso. Podemos Lo leer que- a Netzahualcóyotl y nos sigue siendo... Pues sí, por supuesto, toda la poesía del flor y canto. El mismo Nican Mopogua es un poema de los de la poesía mexicana, las narraciones de la Virgen de Guadalupe, es un Claro. poema. Sí, pasamos por toda el flor y canto nuestro. Pues sí, que esta luz nos acompañe. Celebramos varias cosas en marzo. 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía. Hoy, 1 de marzo, 2 años de la trascendencia de Ernesto Cardenal. Hace 2 años pasó a los universos. Y hoy le dieron el premio Rosario Castellanos en el Senado a Elsa Cross. Con Magdala, Elsa Cross fue la que nos regaló la conferencia inaugural de Magdala. Fue la que abrió Magdala el día que inauguramos Magdala hace 21 años. La primera que dio una conferencia en ese día fue la doctora Elsa Cross. La invitamos y aceptó. Habló sobre el espíritu ecuménico, fue su conferencia. Hoy Elsa Cross fue premiada con el premio Rosario Castellanos en el Senado. Desde aquí la felicitamos a la maestra. Pues había mucho que celebrar esta noche y nos sirve de preámbulo para el tema que va a venir, la clase, la guerrera, porque es el flor y canto de Mesoamérica. Pues buenas noches, muchas gracias.